hablar de un tema absolutamente importante, la democracia. 41 años. Al principio del programa decíamos, hace 41 años el doctor Hernán Siles Zuazo juraba en el viejo hemiciclo del Congreso Nacional como presidente de Bolivia. Le entregaba la medalla y la banda presidencial el general Guido Vildoso Calderón. A través del entonces presidente de la Cámara de Senadores, ahí está el saludo de Guido Vildoso con Hernán Siles Zuazo. En medio está el desaparecido también Julio Garret Ayllón, él fue presidente en ese momento de la Cámara de Senadores. Un acto muy emotivo, recuerdo bien la presencia de algunos presidentes, ahí el del Perú, el de Colombia, que apadrinaron muchísimo el proceso de recuperación democrática. 41 años han pasado de ese hecho y vamos a reflexionarlo. No vamos a hablarlo hoy día, no vamos a dialogarlo, conversarlo en forma cronológica ni como una reseña histórica. Lo vamos a hacer desde un punto del análisis. Y para eso tengo al profesor Carlos Cordero, conocido analista político, profesor emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, investigador. Carlos, gracias por venir a Cartas sobre la Mesa. Muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación, por la oportunidad de dialogar contigo, con los espectadores, sobre esto que tú has mencionado, un tema vital, importantísimo como es la democracia, ¿no? A ver, en este último tiempo, y especialmente en los últimos 15, 16 años, ha entrado el tema del concepto mismo de democracia en una especie de limbo, ¿no? Tratando de encontrar algunos otros indicadores, probablemente para desmerecer otros que se estaban cayendo, ¿no? Yo qué sé, la competencia, el pluralismo, etcétera, que se venían en minorado, pues se han entrado a otros indicadores. Quiero preguntarle al profesor Carlos Cordero, ¿cuáles son esos indicadores mínimos que nos ayudan a medir la democracia o la calidad de la democracia? Algo que no valoramos mucho es pues los procesos electorales, las elecciones y la participación ciudadana a través de las elecciones. Hemos entrado en una especie de rutina, ¿no? Cada cierto tiempo tenemos elecciones, incluso ha llegado un momento en que pues había analistas que sospechaban que mucha práctica electoral iba a agotar al ciudadano. Y en el caso de Bolivia, pues mientras más elecciones hayan, la ciudadanía, te diré, yo percibo que está más contenta, y esto nos lleva a valorar la democracia desde el punto de vista ciudadano. O sea, la democracia no es solamente partidos políticos que aspiran el poder, sino estos procesos electorales que masifican la participación ciudadana. Y de pronto, después de ese hecho electoral, la ciudadanía entra en una especie de paz, de tranquilidad, deja de participar muy activamente en la política, a no ser que tengan grupos o algunos temas que demandar al Estado. Entonces, yo diría que uno de los puntos vitales de la democracia son las elecciones y la participación ciudadana, que es lo que nos da la fortaleza y el estado en el que hoy nos encontramos. Sí, es cierto, ¿no? Pero las elecciones tienen que estar arropadas por otros elementos que hacen la escenografía, si me permites, de un proceso electoral exitoso, sí, ¿verdad? Es decir, si no tienes libertad de expresión, eso es cierto, si no tienes tolerancia, sí, si no existe una práctica de pluralismo, es decir, tolerante a la pluralidad, a la divergencia de ideas, sí, probablemente incluso si no hay alternancia en el ámbito de la posibilidad de la competencia electoral, ¿no? Sí. ¿No son otros valores también importantes? ¿No es solo quedarnos en el ámbito de elecciones? Absolutamente. Hay dos variables, una que es la libertad y lo que tú has mencionado, la pluralidad. Y la libertad está asociado a eso que tú has también mencionado, que es la libertad de expresión. Los comunicadores, tú eres una expresión de esos analistas políticos, también comunicadores, acuñaron hace tiempo una frase cuando la democracia estaba un poquito cuestionada,
¿no? Que sin libertad de expresión no hay democracia. Y es una verdad muy contundente. Si no existe en un sistema democrático, pueden existir elecciones, incluso en sistemas de carácter autoritario, incluso en sistemas de carácter totalitario. Cuba tiene elecciones, Carlos. Sí, Cuba tiene elecciones. Entonces, Venezuela las va a tener prontito. Sí. Y Nicaragua también. Y necesitamos libertad, libertades de expresión, de pensamiento, de circulación libre de ideas, etc. Y el otro, la pluralidad. Y el tercer elemento que has mencionado, la alternancia. La alternancia del sistema político democrático se ha convertido en una piedra de toque, un tema conflictivo en los últimos años, y especialmente en el caso del movimiento al socialismo del señor Evo Morales, que la política de los últimos 10 años gira alrededor de eso. Es decir, Evo Morales reeligiéndose por tercera vez consecutiva, Evo Morales queriendo reformar la constitución política del Estado para postularse por cuarta vez y repetir la presidencia. Entonces, la reelección, la alternancia se ha convertido en parte de estos temas que hacen a la vigencia de la democracia. Hace algunos años se metió a este par de indicadores que los conocemos, que nuestro gran ícono en ciencia política, Robert Dahl, los marcaba como los indicadores imprescindibles para hablar de poliarquía, democracia, ¿verdad? Algunos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la participación directa de la ciudadanía sin la intermediación, por ejemplo, del partido político. Una de ellas. Sí. Otra de las cosas fundamentales es también la redistribución de la riqueza y del ingreso. No podía haber democracia si no tenías por lo menos, o no te planteabas por lo menos, una redistribución equitativa del excedente. ¿Qué opinas de esos otros dos criterios que han sido polémicos y que muchas veces son criticados por aquellos amantes de la democracia representativa, liberal, si tú quieres? Sí, es absolutamente cierto. Hay dentro de estos enfoques teóricos de estos politólogos que han realmente contribuido a ampliar el horizonte, lo que uno debe entender y practicar por democracia, lo que has mencionado, la economía como un factor determinante, la generación de riqueza y una adecuada redistribución de la riqueza que generan las sociedades de una manera igual. Es cierto, pero frente a ello, por ejemplo, la política, Robert Dahl también mencionaba algo que considero vital, que es que la salud de las democracias no depende tanto de las élites políticas, sino de los ciudadanos, ¿no? Es decir, sí, pueden faltar o existir estos factores que hemos mencionado, que la economía es determinante, que la igualdad también es importante, pero es importante que los valores democráticos estén internalizados en los ciudadanos. O sea, son los ciudadanos los que sostienen finalmente la democracia por encima de los liderazgos, por encima de los partidos, y esto es lo que es delicado además, ¿verdad? Esto significa que yo tolero lo que tú dices siendo también contrariamente a lo que yo pienso, ¿verdad? Y no trato de darte el garrotazo o eliminarte porque no piensas igual que yo. Sí, eso es realmente central y es fundamental. Ahora, nos hemos puesto de acuerdo, por lo menos, y gran ciencia política, en aquellos indicadores mínimos de democracia. Ahora, Carlos, aprovechando la experiencia, aprovechando tu calidad de análisis político, ¿cómo está la democracia en Bolivia? Yo diría que está fuerte, Marcelo, a pesar de que siempre hay la sensación de incertidumbre, de malestar con, digamos, la conducta de algunos gobernantes en los niveles subnacionales, de que nos faltan muchas cosas. Precisamente comenzaba con valorar la participación ciudadana, la realización periódica de elecciones y algo que creo que es fundamental. La democracia hace 40 años, 35 años, estaba realmente en suspenso, había muchas sospechas de que si esto iba a durar, ¿no? Justo hacer un homenaje a todos esos bolivianos y bolivianas que pelearon por el fortalecimiento de la democracia desde la academia, desde otros niveles. Y creo que en este sentido
La democracia hoy está fuerte porque precisamente realiza procesos electorales y contra ideologías, prácticas políticas, liderazgos que no creían en la democracia, hoy son defensores de la democracia. Hemos comenzado arriba, todavía vamos a bajar más, vamos a ser menos abstractos, Carlos. ¿Tú crees que la salida de Evo Morales ha fortalecido en estos años algunas prácticas democráticas, por ejemplo, la libre expresión? Ya no existe tanta intolerancia como la que existía, porque por lo que he desgajado de lo que tú decías, claro, como que Evo Morales iba en contrarruta de ciertas cosas democráticas. Sí. Y creo que tú eres uno de los pocos que lo podría decir sin miedo, además. Sí, pues efectivamente, yo creo que en ese sentido, Evo Morales y una fracción importante del movimiento del socialismo se equivocó en el intento de perpetuarse en el poder y creer que tenía el poder político suficiente como para cambiar la Constitución y cambiar una idea de democracia que está sustentada en la alternancia o en la alternabilidad en el cargo. Y fue el pueblo boliviano el que le dijo no al señor Evo Morales. Eso está absolutamente claro y está asociado también a esto de la tolerancia, el respeto a las ideas, a la renovación. Y por eso te digo, yo creo que la crisis que se vivió el 2019, lo que más bien mostró fue la fortaleza del sistema político. ¿Sí? A pesar de las movilizaciones, a pesar de la anulación del proceso electoral 2019, a pesar de la renuncia, persistió que no tuviéramos la ruptura de la democracia, sino buscáramos la forma de perpetuar el sistema democrático. Tuvimos un gobierno efímero de la señora Janine Áñez, que hoy está presa, es cierto, sí, pero no tuvimos un gobierno militar que diga los civiles se han aplazado, esto es un caos y aquí venimos los militares a poner orden, ¿no? Ahora, pero dime honestamente, algunos aires autoritarios que estaban ahí dando vueltas por los ajayos del gobierno, del movimiento al socialismo, por lo menos en la gestión de Morales, no habrán sido aplacados porque están más entretenidos en la pelea interna. Porque si no hubiese esta pelea interna, no, probablemente estarían también con muchas ansias de seguir perpetuando aquello que era no perder el poder nunca. Sí, pero ellos, digamos, el movimiento al socialismo, o un sector importante del movimiento al socialismo, no ha entendido el valor de la democracia. Fíjate por lo que están peleando, por la candidatura presidencial, por quién es nominado, quién tiene el apoyo del partido, pero quién va a poder participar en un proceso electoral, va a poder ponerse a disposición del ciudadano para retornar al poder siempre y cuando el ciudadano así lo quiere y lo permita. En esto yo creo que la democracia ha triunfado sobre la violencia, sobre las instituciones como las Fuerzas Armadas, que en situaciones de desorden, de caos, de descontrol del sistema democrático, del fracaso de la civilidad, pues aparezcan como los salvadores de los actores sustitutos siempre, sí, ¿no? Del Estado, la sociedad. Y creo que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, en un momento la izquierda o las ideologías del socialismo, del comunismo, pensaban que la democracia era un estadio que podía superarse para llegar al socialismo. Hoy día, fíjate que a pesar de las disputas que se tienen, no se discute ya otro modelo, otra forma de gobierno, sino la democracia. Pero además arropada, ¿no? Yo coincido con algo contigo que es muy importante, y es el hecho de que la participación ciudadana, no siempre en el ámbito electoral, sino en otras instancias, ha sabido ser el contrapeso perfecto en el ámbito de algún exceso en la democracia. Sí. Cuando nuestra democracia se convertía casi en un sistema oligárquico entre un pasanacu de partidos políticos, vino la movilización popular que terminó en elecciones, ¿verdad? Y que dijo el señor Evo Morales tiene que venir a romper con ese esquema de democracia pactada. Es esa misma población que cuando el señor Evo Morales quiso romper las reglas democráticas le dijo, le hemos dicho que no.
Así váyase, ¿verdad? Sí. Yo creo que esa es una fortaleza. Sí, efectivamente. Antes, la contradicción que vivieron nuestros padres que recuperaron la democracia hace 40 años, digo nuestros padres, pues nosotros éramos muy jóvenes. Era vivir o morir, Carlos. Era dictadura y democracia. Claro. Esa era la contradicción, ¿no? Finalmente se impone la democracia. Y luego, cuando ya estamos viviendo en el sistema democrático, estamos construyendo las instituciones y ejerciendo los principios y valores democráticos, surge otro tipo de contradicción. Una democracia que puede caer en el exceso del autoritarismo democrático de derecha, ¿no? Ahí están los partidos tradicionales que se vuelven una oligarquía. Por supuesto, lo eran. que inhibe las libertades, la participación ciudadana, pero también pues permite la democracia el surgimiento de un autoritarismo democrático de izquierda. Popular le llamaremos. Popular, sí. ¿Verdad? Apoyado por las masas, etcétera. Que luego esas mismas masas son el contrafreno que me parece. Exactamente. Pero no, dejemos de ser líricos y hablemos de las debilidades de la democracia, que las tiene, Carlos. Y quisiera que tú identifiques algunas. ¿Cuáles son los riesgos, los peligros que tiene la democracia? Yo diría que la democracia en este tiempo, en estos 40 años, algo del cual nos hemos olvidado, pero que ha sido importantísimo, algo, por ejemplo, un mérito que hay que reconocerle al movimiento al socialismo, a Evo Morales, es la inclusión social. Es decir, el cambiarle la piel al Estado, el romper barreras, el permitir la participación de sectores que antes estaban excluidos. Incluso el género, la mujer en el primer año de gestión del presidente Evo Morales dio una importante participación a la mujer, y eso son hechos importantes porque ya no hay retorno hacia atrás. Hoy día las mujeres están empoderadas, hoy día la propia democracia lo que ha hecho es empoderar al ciudadano. Hoy como nunca eliges concejales, alcalde, asambleas departamentales, gobernador, diputados, presidente. Eso es empoderamiento. Eso también tiene que ver con estas movilizaciones populares. ¿Cuáles son las debilidades que tú, digamos, me pides que mencione? La intolerancia, la falta de respeto al otro, el todavía no considerar el derecho de los demás a tener una opinión diferente. Y ahí está, creo que es clave esto de la tolerancia, y es algo donde la sociedad boliviana, todos tenemos que hacer grandes esfuerzos por superar. Permíteme reflexionar sobre un tremendo peligro que veo en la democracia, ¿sí? que es la calidad de las instituciones o la tremenda desinstitucionalización que existe. Esta peleita entre el Evo y el Lucho, que no sabemos cómo va a terminar y por ahí no nos interesa charlar hoy día, se está llevando, Carlos, el órgano judicial, la Asamblea Legislativa. Me parece que la próxima víctima es el órgano electoral, te cuento. Wow. ¿Verdad? Hombre, ese no es un riesgo, es decir, a mí no me importa lo que quede de la democracia y sus instituciones, la cosa más importante es que nos peleemos nosotros. Sí, pero ahí viene este elemento, yo diría, central de nuestra democracia. Tú puedes en el liderazgo, ¿no?, pelearte, tener una concepción, querer perpetuarte en el poder, desinstitucionalizar, digamos, corromper las democracias o las instituciones de la democracia, la justicia, el órgano electoral, es cierto, y tienes razón en todo eso, pero gracias a Dios pasa, ¿no?, por la opinión de la ciudadanía en los procesos electorales. El señor Evo Morales, si es candidato, o el señor Arce, si es candidato, tiene que pasar por la criba, por la opinión de un proceso electoral. Sin duda alguna. Carlos, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias por haber aceptado venir a Cartas sobre la Mesa. Yo contento de estar aquí, un saludo y una felicitación, querido Marcelo, porque tú también has sido y eres un constructor de la democracia. Gracias, en el Día Carlos. de la Democracia. Sin duda alguna.